Ya. Ingeniero. Ok, gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a ver en esta oportunidad lo que se tiene que ver cubiertas y azoteas. Cubiertas quiere decir que son techos livianos y azoteas es el último piso, ¿no es cierto?, de una edificación. Creo que es por acá. Pongamos, esta es la edificación, ¿no? Piso 1, piso 2 y piso 3. Entonces, se tiene la... Y acá la azotea. Con su escalera o su ascensor también. Okay. Su escalera, su ascensor. Entonces el reglamento nos da ciertas condiciones que podemos utilizar la azotea, pero no se lo puede utilizar como un piso más, ¿no? A ver, vamos a ver qué condiciones nos pone el reglamento. Dice, las edificaciones en todos sus usos pueden emplear azoteas sobre las alturas máximas permitidas, pudiendo ser de uso exclusivo, o sea, uso exclusivo. ¿Cuándo es un uso exclusivo? Por ejemplo, dice, el propietario dice, ya, mi azotea tiene que ser un salón de gimnasio. Ya, es un uso exclusivo. Quiero que sea una pista de baile, uso exclusivo. Quiero que sea recreativo, una piscina, hay azoteas en la piscina, hay piscinas en la azotea. Es uso exclusivo. Puede ser de uso común, o sea, de repente es un edificio, en el primer piso es oficinas, segundo piso, no, a ver, en Agüitía tuvimos así un edificio, primer piso almacenes, segundo piso oficinas y tercer piso habitaciones. ¿Ok? Entonces, mixto, ya, mixto, no sé, pues, de repente tenemos para oficinas, o sea, los de la oficina pueden ocupar la azotea para algo, ¿no?, de su oficina, y también los que residen también pueden ocuparlo, ¿no? O sea, diferentes ocupaciones. Eso es mixto. Y accederse mediante escaleras y ascensores. ¿Ya? Accederse mediante escaleras y ascensores. Se puede techar, ojo con esto,
se puede techar hasta el 50% del área de la azotea. ¿De acuerdo? Hasta el 50% del área de la azotea. Si se techa más, ya no se considera una azotea, sería un piso más. ¿Ok? Si se techa más del 50%, ya sería un piso más. Entonces ya tendría las condiciones de un piso más de la edificación. Pero si se techa menos del 50%, se puede considerar una azotea. Debiendo considerar un retranque mínimo de 2,50. Un retranque mínimo. A ver si podemos dibujarlo acá. O sea, el techito puede estar acá. No sé si se ve. El retranque es el retiro. ¿Ya? El retiro desde el límite de la edificación hasta el techo. Esto es el retranque, el retiro del techo desde el límite hasta el límite del techo de la azotea. Entonces, dice, debiendo considerar un retranque mínimo de 2,5 metros. ¿Okay? Del límite exterior de la fachada de la edificación. ¿Okay? Que se entienda bien esto, ¿ya? Esto en cuanto al techo. ¿Qué más dice? Los parapetos de azotea hacia propiedades vecinas y entre muros divisorios de unidades inmobiliarias debe ser mayor a 1,80 metros. Esta alturita mayor de 1,80 metros, sea que divida con otras propiedades, o sea que este muro divida con unidades inmobiliarias, ¿no? De repente acá hay otro pabellón, entonces 1,80 metros. 1,80 metros es altito, ¿no? O sea, no, una persona normal no podría mirar hacia abajo, ¿no? Es 1,80 metros. Una persona más de 1,80 metros, que no somos el promedio, no puede mirar hacia afuera, hacia abajo, a menos que sea un parapeto transparente, ¿no? ¿Y qué más? Deberá contar con un sistema de recolección canalizado en todo su recorrido. Canaletas, ¿ya? Canaletas, en todo su recorrido. No podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros, ni sobre espacios o vías de uso público. Claro, o sea, tiene que tener sus bajadas, ¿no es cierto? Hasta el primer piso, y del primer piso ya va a un sistema de drenaje público. Tampoco puede gotear así simplemente, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos nosotros, lo que hacemos acá, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Algo simple. A ver, ¿qué más tenemos? Altura de ambientes. De cualquier ambiente, de una edificación, la altura mínima de piso terminado a cielo raso, no, piso terminado tenemos acá, a cielo raso, la altura mínima es 2,30. ¿Ok? 2,30. Y si es un techo inclinado, en la parte más baja, mínimo 2,30. Y si es utilizable este techo, esta altura mínima, 2,30. 2,30 es bastante bajo, ¿no? Acá casi no
No utilizamos esta altura, utilizamos 2,80, 3 metros por la calor. Pero esto nos dice el reglamento. Ahora, si hay una viga que, a ver, ¿qué dice? Las estructuras horizontales, tales como vigas u otros elementos, deben estar a una altura libre no menor a 2,10 metros, medida sobre el piso terminado. O sea, estas vigas, si nosotros decimos que del piso al techo debe ser 2,30 metros, pero si pasamos debajo de una viga, mínimo esta altura tiene que ser 2,10. ¿Ok? 2,10, lo que dice acá. Pero ustedes ubíquense, por ejemplo, en las aulas de la universidad. De piso a techo es mayor, ¿no es cierto? Y hay una viga que se nota. Entonces, esta altura mínimo 2,10, que es bastante bajo 2,10. Pero bueno. ¿Ok? La altura mínima de vanos en puertas es 2,10. La altura mínima para cualquier edificación. Por eso se llaman estos aspectos generales, ¿ya? Para cualquier edificación, la altura mínima del vano de la puerta es 2,10. Ahora, esto, lo que hemos explicado, disculpen, lo que hemos explicado es de viviendas, ¿ya? Estas viviendas. Todo esto, lo que hemos explicado es viviendas. Acá dice vivienda. Su altura mínima. Pero en otro tipo de edificaciones, oficinas y hospedaje, 2,40. En educación, 2,50. En salud, 2,70. En comercio, recreación, 3 metros. Equipos o espacios para instalaciones mecánicas o depósitos, ¿no? Los depósitos que se tienen a veces en el fondo de un hotel, por ejemplo, hay depósitos para poner ahí los materiales de limpieza, ¿no? Eso sí pueden ser hasta 2 metros nada más. O sea, no es para el público, ¿no? Estos espacios no son públicos, sino son para el personal puede ser del hotel, del colegio, del hospital. Entonces, 2 metros. La recomendación que yo les doy es que muy poco apliquen la altura mínima. Si les dicen 2,40, háganlo de 2,50, 2,60, si tienen el espacio, tienen la disponibilidad. No necesariamente se peguen a los 2,40. Claro que sería más económico hacerlo más pequeño, de menos altura, pero es el mínimo, ¿no? Estarían aplicando el mínimo. Bueno, pero esto es lo que nos da el reglamento, las alturas mínimas que tienen que respetarse. ¿Ok? Preguntas. A ver, yo pregunto. A ver, ¿quién levantó la manito? Kennedy. Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Ingeniero, una consulta sobre la construcción de las azoteas. Se refiere que si la construcción, por ejemplo, en una edificación nos dan una altura máxima, diré, para construir. ¿Las azoteas pueden ir por encima de esas alturas o es que la azotea tiene que ser hasta esa altura? Ya,
las edificaciones te dan una altura máxima, y a eso te refieres. Entonces, la azotea está sobre esa altura, ¿ya? Si te dan, por ejemplo, 36 metros, hasta ahí es tu edificación. Hasta ahí tú puedes poner concreto, hasta ahí puedes poner columnas, vigas, concreto armado. Es como que te dan la altura del bloque, que es muy difícil removerlo, ¿ya? Y de ahí para arriba puedes hacer tu azotea. Pero si en el caso hubiera una prohibición, de repente tendría que pasar un tendido eléctrico y digan, ¿sabes qué? Vamos a pagarte porque no utilices tu azotea. Ah, muy bien, entonces destecho mi azotea y no pasa nada, ¿no es cierto? No pasa nada, listo, me pagas, te vendo mis aires y ya está. Pero, a ver, te dicen, voy a comprarte el último piso. Pucha, pero ahí sí es otra cosa, pues me vas a desbaratar todo. Ya, entonces a eso se refiere el bloque de concreto armado. La altura máxima que te dan es de ese bloque. De ahí para arriba puedes hacer una azotea. No hay problema. ¿De acuerdo? A ver. Carol. Carol, Ingeniero. una pregunta. Si yo quiero construir un hospital y mi viga va a quedar así, como esta viga vista para un hospital, yo tengo que tener en cuenta esta altura mínima. ¿Qué altura mínima le pondría? $2.40. ¿Por qué? Porque si la viga va a quedar mostrada, y tengo que considerar un 2.10 como mínimo para que pueda tener un techo un poquito más altito y que de 2.10 debería ser un poco más alto. En salud dice que es 270 de piso a techo, ¿no es cierto? Entonces, pero de esto no nos dice nada en el reglamento de la viga para estas edificaciones. Si yo tuviera solamente estos datos, yo le pongo 210 mínimo, ¿no? Pero no me va a salir 210 porque como mi mínimo es 270, para 210 tendría que estar colgando 60 centímetros. Y eso es bien raro, pero bueno, respetaría este mínimo yo. ¿Ya? Este mínimo. Y de piso a techo, ¿cuánto sería si yo tengo para un hospital? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto sería Arián, Alexis? Para un hospital. 270, ingeniero. 270, exacto. O sea, ahí está en el cuadro, pues. Y yo ya tengo mis preguntas para sus exámenes ya. Y los que yo estoy diciéndoles los voy a tomar. Este sería 270, acá está. Ahí está. Ya tengan en cuenta. Definitivamente nosotros vamos a... Una consulta. Sobre la pregunta que le hice a mi compañera.
La altura también le puedo poner unos, ahí dice como mínimo 2.10, pero yo le puedo poner como 2.50 Claro, mejor. 2.50 y que sobresalga un poco, aunque sea, para que haya 2.70, obviamente 20 No, eso no, ya es estructuras, alumno. Ahí no, muchas veces nosotros no podemos ser muy flexibles. En estructuras, y si tu viga es bastante larga, te va a salir bien peraltada. O sea, ahí ya se tiene que jugar. Lo que yo les digo es que tienen que respetar la altura mínima. Pero si pueden ponerle 2.40, 2.50, mejor. Por eso les estoy diciendo. Estos datos son los mínimos. Pónganle más, siempre. Por si acaso. Pero respeten los mínimos. Si le ponen menos, ahí sí están mal. Ahí sí ya estamos mal. Ya. ¿De acuerdo? Pero esta altura de la viga, este peralte, depende de las estructuras. Cuando hagamos diseños, entonces sale bastante peraltada. Ustedes han visto las vigas en la universidad. Son bastante peraltadas. Por así sale el diseño. Si quieres hacerlo menos peralte, tienes que meterle más acero. Y aún así, hay peraltes mínimos también que se tienen que diseñar. También está en la normativa. Eso lo vamos a ver en estructuras. Esta altura mínima de la viga. ¿Ya? Entonces, muchas veces en los arquitectos, generalmente, cuando quieren diseñar, quieren verlo esto plano. O sea, si le dicen al arquitecto Joel Quispe, para él que no se note nada de viga. Entonces, ¿qué sucede? El techo es, en lugar de ser de 15 centímetros, tendría que ser de 20. Pero se nota, pues, o sea, 20 centímetros, imagínense, o sea, 5 centímetros de masa, todo el techo, es más caro que hacer una viga peraltada. Pero los arquitectos son así, ¿no? Ellos quisieran que no se vea nada de viga, pero muchas veces no se puede. Y hay que demostrarles de que hay que hacer una viga peraltada. No una viga escondida, sino peraltada. ¿Ya? Lo que yo quiero acá que tengan en cuenta es que respeten los mínimos. Creo que ni. Ok, vamos avanzando. Pasajes de circulación. Pasajes de circulación. Un ratito. Ya. Pasajes de circulación. Dice, pasajes de circulación, los pasajes para el tránsito de personas deben cumplir con las siguientes características. En interior de viviendas, mínimos, el pasaje de circulación debe ser de 0,90. Nosotros estamos acostumbrados a tener un buen pasaje de circulación, ¿no? De 1,20 mínimo. Pero en terrenos reducidos, como la costa, la sierra también vemos, es bastante reducido su área, pues, ¿no? Y se pelean por 1 metro cuadrado, entonces, pero mínimo, en una vivienda, el pasaje de circulación es 90 centímetros. Pasajes que sirven de ascenso hasta 2 viviendas.
mínimo 1 metro. ¿Ok? O sea, está bien, puede ser el pasaje en el primer piso, pero va a servir para que pasen las personas hacia 2 pisos, primero y segundo piso, ¿no es cierto? Entonces, mínimo 1 metro. Pasajes que sirven de ascenso hasta 4 viviendas. Mejor dicho, acá son 2 viviendas, acá 4 viviendas, 1,20. Ya, áreas de trabajo interiores en oficinas, 90 centímetros. También hay pabellones completos de oficinas, ¿no es cierto? En Lima tenemos edificios completos de oficinas, por ejemplo, el Banco Interbank, un edificio completo, no menos de 10 pisos. Entonces, la normativa te dice que esos pasajes tienen que ser mínimo 90 centímetros. Locales de salud, ahí sí son más, 1,80 m. ¿Por qué? Porque locales de salud, pues, van, al mismo tiempo pueden ir enfermeras, pacientes, camillas. Entonces, ahí tiene que ser 1,80 m. Locales comerciales, 1,20 m mínimo, ¿no? 1,20 m es bastante bajo. 1,20 m. Y locales educativos, 1,20 m mínimo también. Hoy con la pandemia, estas dimensiones seguramente van a cambiar de repente más adelante, pero al menos hasta la fecha, incluso ya hay algunas disposiciones, ¿no? Que hubieron, ¿no? Que la distancia mínima era 1,20 m al inicio, después 1 metro, para que pueda pasar una persona de ida y otra persona de regreso. Pero bueno, vamos respetando lo que dice el reglamento. Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación deben carecer de obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 15 centímetros. O sea, si en la pared hay alguna cajita, algo, por ejemplo acá, no sé, un teléfono, algo, máximo 15 centímetros, o sea, que reduciría a 1,15, pero solamente algo puntual, ¿no? Y de ahí en adelante nuevamente sigue 1,20. A eso se refiere esta parte. Este 0,15 hay que tenerlo en cuenta. 0,15 es regularmente grandecito. Está simple esto de los pasajes, ¿ya? Las rampas. Las rampas para personas deberán tener las siguientes características. Ancho mínimo de 1 metro. Incluye pasamanos. En ausencia de paramento se considera la sección. O sea, una rampa puede estar ubicado entre 2 muros. ¿Ya? Una rampa puede estar ubicado entre 2 muros. Y este es un paramento, ¿no? O sea, entre muro y muro. Esta distancia mínima debe ser 1 metro. ¿Ok? Ahora, si no hubiese este muro, hubiese un muro a un lado nada más, o sea, ahí, y al otro lado simplemente la rampa, ¿no? Pero sin muro en este lado, entonces esta dimensión mínima es 1 metro. Ahora, si no hay nada, no hay muros, solamente hay barandas en una rampa, entonces este ancho mínimo 1 metro. Disculpen, sí, este ancho mínimo 1 metro. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, las barandas, ¿qué dice? Incluye pasamanos. O sea, las barandas pueden estar dentro de
A ver. Se puede dibujar la baranda acá. Ahí, pegadito. ¿No? Pero el ancho se mide entre los muros o los paramentos. ¿Ok? Eso también téngalo en cuenta en su trabajo. La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa. O sea, cualquier rampa que ustedes vean o consideren en su proyecto, máximo una pendiente de 12%. Y esto a veces pareciera que es algo fácil, ¿no? Pero no es tanto, ¿eh? Yo estuve supervisando un trabajo en el Real Plaza y los arquitectos que estaban viendo esto lo hicieron así paradita. Yo le digo, pero tiene que ser máximo 12%. No, pero es cortita. No se va a utilizar mucho, no utilizan mucho tú, pues le digo, porque tú estás bien, pero ¿qué pasa con una persona con discapacidad? Se va con silla de ruedas y por más cortito que sea, él debería solo subir con su sillita de ruedas a la parte superior y bajar también sin dificultad, pero con una pendiente mayor a 12% ya es un problema, por más corto que sea el tramo. Por más corto que sea el tramo, ya es un problema. En estos casos, cuando hagan las rampas, es para personas con discapacidad. Para ellos se hacen las rampas. O para las personas mayores que tienen dificultad de caminar y se van en su sillita de ruedas, o caminando, pero con dificultad. Entonces hay que pensar en ellos cuando se hacen este tipo de rampas, porque es para ellos. No es para nosotros, ¿no? Todavía estamos con todas nuestras fuerzas y podemos caminar y vamos por las gradas o por las rampas, pero no lo sentimos. Puede ser más inclinado, no hay ningún problema, pero no es para nosotros, es para las personas con discapacidad. Y en ellos hay que ir pensando, ¿ok? Más adelante vamos a ver a más profundidad esto, pero esto métanse en su cabeza la necesidad de tener rampas y también de baranditas a ambos lados, porque a veces la persona que se va en su silla de ruedas coge de la baranda y va avanzando hacia arriba o hacia abajo también, ¿no? Entonces le ayuda la baranda. ¿Ok? Diseño de escaleras. Las escaleras en general están conformadas por tramos, descansos y barandas. ¿Ok? Tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por las gradas y las gradas formadas por pasos y contrapasos. En arquitectura yo supongo que ya les han enseñado esto de gradas, pasos, contrapasos, ¿no? Pero de todas maneras vamos a dar una repasadita. Entonces nos dice que está conformada por tramos, ¿no? Esto es un tramo. Descansos y barandas. Bueno, su baranda acá, ¿no? Perdón. No hemos aprobado dibujo, creo. Ahí está su barandita. ¿Ok? Ahora, las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos. ¿Ya? 17 pasos como máximo. Pero dices, pero yo llego a mi segundo piso con 18, 19 pasos. No, pues, caballero, vas a tener que hacer un descanso. Y no lo vas a hacer el descanso al 17 pasos, al 18º paso. No, tienes que hacerlo en el centro, para que, o sea, su nombre lo dice, ¿no? Descanso. O sea, las personas están caminando la escalera, se cansan, necesitan descansar. ¿Dónde lo van a hacer? En el descanso. Y no necesitan pararse en el descanso, simplemente al caminar en forma horizontal ya están descansando y nuevamente continúan con el segundo tramo. ¿Ok? Entonces, 17 pasos como máximo. Si yo veo en su trabajo 18 pasos, ingeniero, no, pues, caballero nomás, tienen que hacer un descanso, ¿no?
Para escaleras lineales, la longitud mínima del descanso es 0,90. ¿Ya? Mínimo, un descanso mínimo, esta longitud debe ser 0,90. ¿Ok? Para otro tipo de escaleras, para una escalera lineal, o sea, recta, directa. Para otro tipo de escaleras se considerará que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. O sea, si esta escalera tiene un ancho de 1 metro, para otro tipo de escaleras, mínimo de 1 metro también. Pero si esta es lineal, ojo, no se confundan. Primero con la escalera lineal. Si es de 1,20 metro, el ancho de esta escalera, el descanso puede ser de 0,90. ¿Ya? Puede ser de 0,90. Pero si es una escalera en U, ¿no? Una escalera en U, como hay en la universidad, y el ancho de la escalera es de 1,20, entonces, ¿cuánto será el largo de este contrapaso? Hay pregunta de examen. Será el mismo, ingeniero. Si la escalera tiene un ancho, Mayor. una escalera en U, tiene un ancho de 1,20, ¿cuánto mínimo debe ser este largo del contrapaso, esta longitud del contrapaso? 1,20, ¿no es cierto? 1,20. Un mayor. Exacto. Generalmente son cuadrados estos descansitos, ¿no? Pero siempre es bueno recordarles el mínimo. Ahora, ¿cómo se diseñan los pasos y los contrapasos? Para una vivienda o industria, el paso mínimo, ustedes saben, bueno, que la escalera tiene paso y contrapaso. Paso y contrapaso, ¿cierto? Entonces, los pasos son los mínimos en los pasos son estos. Estos son los mínimos en pasos. ¿Ya? Y esto es, ya primero, para vivienda mínimo 0,25. Para hospedaje mínimo 0,28. Hospedaje, comercio, oficinas. Y para salud mínimo 0,30. ¿Está bien? Vivienda, bueno, porque generalmente vivienda hay pocas personas y bueno, pues son más particulares. Pero para hospedaje ya es más público, ¿no? Comercio, oficinas, son para público. Entonces mínimo 0,28 este de acá. El paso, ¿no? 0,28. ¿Okay? Y para salud, 0,30. Y el contrapaso mínimo siempre va a ser de 0,18. Siempre va a ser 0,18 la altura del contrapaso. ¿Qué más nos dice? El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento que la conforman o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. Lo que les expliqué también en la rampa, es lo mismo. El ancho está entre las paredes. ¿Ok? Entre las paredes. Y si solamente hay pared a un lado y al otro lado no, entre la pared y hasta donde termina. Y si acá no hay pared, bueno, entre los dos lados. Listo, ese es el ancho. Y ahora, ¿qué dice? El ancho del pasamano no constituye una reducción del ancho de la escalera siempre que se encuentre dentro de la distancia de 10 centímetros a partir de la pared. O sea, si desde la pared hasta la parte exterior del pasamano, o mejor dicho, desde la pared hasta la parte interior del pasamano, es 10 centímetros, entonces este ancho no se reduce, o sea, es el mínimo. Pero si ya pasa de 10, supongamos que sea 15 centímetros, entonces el ancho se va a tener que considerar, desde acá hasta acá. Si es que pasara de los 10 centímetros, esta distancia. ¿Ya? Si esta distancia
pasara de los 10 centímetros, entonces se considera el ancho entre barandas. Pero si el ancho no pasa de los 10 centímetros, simplemente se considera entre las paredes, ¿no? Lo que está acá, esta medida. ¿Qué más? Ascensores. Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones. Son obligatorios si la altura desde el piso, desde el primer piso hasta el piso del último nivel es mayor a 12 metros. Ya esto está claro, esto no necesita más explicación. Es mayor a 12 metros, obligado tiene que ir un ascensor. Bueno, acá dice entrega vestíbulos, todos los ascensores sin importar el tipo de edificación a la que sirven deberán estar interconectados con el sistema de detección y alarma de incendios. Es un poco de seguridad, no nos vamos a meter mucho en esto. Todos los ascensores que comuniquen más de 7 niveles medidos a partir del nivel del acceso desde la vía pública deberán cumplir con un sistema de llave exclusiva para uso de bomberos. Tampoco no vamos a meter. Simplemente esta parte. ¿eh? Simplemente de que a partir de 12 metros tiene que ir obligado un ascensor. ¿Qué más? Estacionamientos. Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles y camionetas. Ya, eso es lo que vamos a estudiar acá. Si ya son estacionamientos ya para otro tipo de vehículos mayores, ya ahí sí se tiene que diseñar un estacionamiento exclusivo, ¿no? Las cocheras que se dedican a eso, ya ese es un diseño aparte. Pero acá vamos a hablar de los estacionamientos de una edificación para vivienda, para hotel, para oficina, ¿no es cierto? Donde estacionen, dice, donde estacionen automóviles y camionetas. ¿Ya? Para eso. Vamos, estos criterios son para eso. Para automóviles y camionetas. Para el transporte de personas con hasta 7 asientos. Hasta 7 asientos. Ya hay algunos automóviles ya de 3 filas, pues, ¿no? También puede ser para eso. Con autos un poco más grandes, tipo camionetas. Bueno, hasta 7 asientos. A ver, ¿qué nos dice acá? Diseño de espacio. A ver, para el estacionamiento de otro tipo de vehículos, es requisito efectuar los cálculos de espacio, de estacionamiento y maniobras según sus características. ¿Ya? ¿Qué dice? Diseño de espacios de estacionamiento. Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán para vehículos individuales, mínimo 270. ¿Ok? Para estacionamientos para 2 vehículos, este ancho mínimo 260. No se confundan, no es todo este ancho, es este ancho mínimo, 260. Cuando son continuos, ¿no es cierto? Son continuos, no son separados por una pared, sino son continuos. Se puede reducir a 260 cada uno. Y el largo mínimo es 5 metros y la altura libre 210. ¿Ok? La longitud, esta longitud mínima, 5 metros. ¿De acuerdo? Y cuando son de 3 o más continuos, o sea, estacionamiento vehicular continuo, se puede reducir cada uno a 2,50 metros. 2,50 metros. Y la longitud mínima, 6 metros. ¿Ok? Esto creo que es entendible, ¿no es cierto? Y finalmente, diseño de espacios de estacionamiento. Estos
Acá ya muchas veces cuando se tiene espacios reducidos, como les decía, las edificaciones en los sótanos, hay estacionamientos. Acá me parece que hay en Casa Andina, me parece que en el sótano de Casa Andina me parece que hay estacionamiento. Y después lo hacen a nivel de suelo. ¿Por qué? Porque si lo hacen bajo suelo, acá los suelos son poco estables, saturados, hay filtraciones en los sótanos, entonces es difícil, ¿no? Pero pocas edificaciones he visto acá en Pucallpa con estacionamiento en los sótanos. Generalmente es en el primer nivel, como el Real Plaza, por ejemplo, ¿no? Aunque ellos le llaman sótano en el estacionamiento. El primer nivel lo llaman en el que está arriba, ¿no? Subiendo ya la escalera. Pero no es en sí un sótano, porque sales a la calle, está al mismo nivel, ¿no? En la calle posterior. Pero bueno, acá hay algunos diseños de estacionamiento. No se deberá ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 30 metros de un hidrante. Empecemos por acá. Si tenemos un elemento estructural, este elemento estructural no debe ocupar más del 5% del ancho mínimo, ¿no? De este ancho. Por ejemplo, el ancho mínimo que sea 2 metros y medio acá. Acá supongamos que sea 2 metros y medio. Entonces, este ancho, este pequeñito de acá, el 5%, ¿cuánto sería? De 2 metros y medio. A ver. $5 de 2 metros y medio. Yo tengo mi celular apagado. Centímetros. ¿Cuántos centímetros? 12.5. 12.5. Entonces, miren, ve. El ancho de esta columna, ¿cuánto máximo tendría que ser? ¿Cuánto? El ancho mínimo de esta columna, este ancho. Este ancho. 0.125 metros, ingeniero, o 12.5 centímetros. 12.5 alumnos es este pedacito de acá. Este pedacito. ¿Por qué? Porque estoy agarrando este ancho de este lado. Entonces, este sería 12.5. Máximo, ¿no es cierto? 25 centímetros. Entonces, este ancho máximo de la columna tendría que ser de 25 centímetros, miren. ¿Ya? Pero en el diseño no, me salió 30 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, ya no ponerle 2 metros y medio, sino tengo que ponerle 3 metros, ¿no es cierto? Porque de 3 metros, el 5% sería 15 centímetros acá. Y todo el ancho de la columna sería 30 centímetros. Ya entonces ahí se tendría, esta es la condición que nos da el reglamento. La condición que nos da el reglamento, ¿ok? ¿Qué más? No debe invadir ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o evacuación de las personas. O sea, este ingreso tiene que ser libre, ¿no? No tiene por qué haber algo acá, no sé, pues alguna cosa. No, tiene que ser libre. Generalmente siempre se tiene en cuenta, la normativa siempre lo tiene en cuenta para casos de que haya algún incendio, ¿no? Entonces los vehículos podrían o ingresar o salir lo antes posible. Si bien es cierto acá, por ejemplo, este caso,
Acá están el estacionamiento vehicular en este lado y en este lado también. Entonces, para la circulación de estos dos lados es un ancho D. Y ese D mínimo es de 6,5 metros. Miren, este D mínimo 6,5 metros. ¿Ok? 6,5 metros. Para la circulación de los vehículos. En este caso, estacionamiento paralelo en esquina, sin posibilidad de estacionar en retroceso en largo 720. ¿Qué quiere decir? Que ingresa un vehículo adelante. Esto me ha sucedido ayer en la Guaitía, por ejemplo. Tuve que ingresar el carro, la camioneta, acá adelante. Y ingresó otra camioneta atrás. Y no hay por dónde salir, ¿no? Porque ese hotel no está de acuerdo al reglamento. Pero dice que se tiene que tener en cuenta esta distancia mínima. Si es que se da esa condición de que un vehículo va adelante y no tiene por dónde salga, no puede salir por este lado, ¿no? Si pudiera salir por este lado, esa condición no va, ¿no? Si pudiera salir por acá y sale por acá, entonces esto no va a la condición que hemos puesto anterior. Pero si es que no es así, esta longitud mínima, 7,20 metros. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No se deberá ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 metros de un hidrante ni a 3 metros de una conexión de bomberos. Supongamos que acá está el hidrante, ¿no? Entonces hay vamos a ver si lo podemos dibujar. No podemos dibujar. ¿Ya? Entonces un radio de 10 metros no se puede ubicar espacios de estacionamiento. El espacio de estacionamiento tendrá que ser a partir de los 10 metros de radio. Acá está el radio de 10 metros. Acá está el radio de 10 metros. Entonces, a partir de eso puede ir estacionamientos. Antes no. Y a 3 metros de una conexión de bomberos, ¿no? Un hidrante es un grifo que si hubiera un incendio en esta parte, los bomberos vienen, se conectan acá y pueden utilizar. Entonces, ¿para qué necesitan este espacio? Para que los carros de los bomberos puedan circular por este lado. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta sobre lo que es en escaleras. Si tenemos una escalera en U, ya, y en el parte del descanso, ¿el ancho mínimo se va a contar a partir de la pared o a partir de la proyección de viga? No, la viga no tiene nada que ver. La viga va debajo de la escalera. Pero El ancho de la escalera es entre la pared. La viga, no sé, o no te entiendo de repente. O sea, cuando es en U la escalera. Claro, una escalera en U, exacto. Ya, en el parte de descanso, ya, al dar la vuelta, el ancho mínimo se va a contar, o sea, desde la pared o desde la proyección de viga, porque si es que nosotros subimos en el descanso, prácticamente a esa hora nos vamos a chocar con la viga, ¿no? O sea, ya. La viga, ¿no? Ya. Sea de la pared o de la viga, la que sobresale. Caja. Sí, ya te entendí. Ahorita lo hacemos una vista, ¿ya? Ya entienden. O sea, es, por ejemplo, una escalera en U. A ver. Supongamos que es acá, ¿no es cierto?
Y esto es las gradas. Estoy exagerando, ¿eh? Igualito acá. Estoy exagerando, no estoy haciendo exacto. Y entonces sube, 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 sube. Entonces acá se supone que hay una pared. Acá, una pared, acá. Pero generalmente, como dice su compañero, hay una viga y la viga sale acá. ¿Cierto? ¿A esto te refieres? Sí, ingeniero, eso. Entonces el ancho se cuenta desde acá hasta el elemento que sobresale. Si es la viga la que sobresale hacia a este lado, hasta ahí se cuenta el ancho. No hasta el muro. ¿Ya? No hasta el muro porque la viga está a una altura generalmente menos de la altura de una persona, ¿no? Entonces la persona puede chocarse ahí. No, hasta el elemento estructural o el elemento muro, lo que sea, una columna, una columna también, puede haber columna ahí en este lado, pero el ancho tiene que estar libre. Ahí lo aclaramos mejor. El ancho tiene que estar libre, ya sea de una viga o ya sea del muro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ahí nos quedamos, alumnos, hasta el día, ya pasé lista ahorita, lunes es con ustedes, ¿no? Listo, alumnos, ahí nos quedamos. A ver una pregunta. Segundo, Ildefonso. Segundo. Ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ingeniero, era mi pregunta con respecto a los grupos. Creo que hoy día dijo que vamos a definir los temas o algo así. No, si ya tienen definidos los grupos, porque yo veo que, no, yo supongo que ya debe estar definido ya la cantidad de compañeros que ustedes tienen. Le pasan al delegado los grupos definidos. O sea, ustedes tienen que formar sus grupos. No lo voy a definir yo, no lo voy a formar yo. Ustedes lo tienen que formar. No, ¿Ok? Lo pasan a su delegado. El delegado me lo pasa a mí y ahí yo les doy los temas. Cuando ya estén definidos los grupos, me lo van entregando. Muy bien, si el lunes ya me lo pasan, ya está definido, ya podríamos dar los temas, aunque es muy temprano, ¿eh? Porque tengo que ir explicando todavía. O de repente ya les voy dando para que vayan haciendo, ¿no? Y ahí les explico de qué se trata. Tienen que ver un terreno libre, real, ¿eh? Real, acá no va a haber un terreno ficticio en las prácticas. Eso les puedo ir explicando el lunes si es que ya están definidos sus grupos. Delegado, por favor, me vas pasando los grupos si ya están definidos. El lunes ya estaríamos indicándoles en todo caso el tema que van a hacer sus prácticas. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Listo. Ahí nos quedamos, alumnos. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Buenas tardes, ingeniero. Hasta lunes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero.
Thank you.